Bueno, continuando con los temas del área de radiología 2, radiología clínica, y vamos a hoy día hablar de todo lo que son las patologías, un estudio radiológico de las patologías que se encuentran o que vamos a poder encontrar en el seno maxilar. Esta es nuestra clínica odontológica, Universidad Pública del Alto. A ver, vamos continuando. Hoy día vamos a analizar exactamente qué tipos de estudios radiológicos. Vamos a hablar un poquito de las patologías que vamos a encontrar en el seno maxilar y sobre todo dar una posible interpretación radiográfica de lo que podamos ver. Antes de entrar a la parte en sí, vamos a mencionar qué es el seno maxilar, un poquito para repasar. Recordemos que el seno maxilar forma parte de un conjunto de senos paranasales. Dentro de los senos paranasales, habíamos dicho que tenemos al seno frontal, a los senos etmoidales y también tenemos a los senos maxilares, ¿ya? Entonces, dentro de los senos paranasales, en los senos paranasales tenemos varios que son pares, como el seno frontal. Tenemos los senos etmoidales que están a ambos lados y los famosos senos maxilares. Entonces, los senos maxilares llegan a ser parte de los senos paranasales, que realmente son dos cavidades neumáticas que se encuentran a ambos lados de la línea media. ¿Ya? Entonces, podemos decir dos cavidades neumáticas que se encuentran a ambos lados de la línea media, que están revestidas o tapizadas por un tejido y tienen un agujero por donde tenemos comunicación con las fosas nasales, que es el ósteo. ¿Ya? Si ustedes se fijan acá, este seno está formado por un conjunto de paredes. Un poquito recordando anatomía, muchos de los senos, tanto frontal, etmoidal, senos maxilares, se han formado dentro de lo que es la cavidad craneana, que cumple la función de aligerar el peso. Son cavidades neumáticas que disminuyen el peso del cráneo. Supongamos que este seno maxilar, si estuviera realmente, si fuera una estructura ósea sólida y no habría estas cavidades, el peso del cráneo sería bastante elevado. Entonces, es por eso que estos senos han disminuido en la totalidad del peso de lo que puede llegar a ser un conjunto de huesos que forman tanto la base del cráneo como los huesos de la cara, ¿no es cierto? Entonces, estos senos cumplen funciones variadas. Entonces, anatómicamente, ¿qué son? Son dos cavidades neumáticas que están situados a ambos lados de la línea media y forman parte del conjunto de los famosos senos paranasales. Normalmente, nosotros cuando tomamos una radiografía en este caso periapical, siempre vamos a encontrar el seno. En realidad el seno tiene distintos tamaños. Muchas veces los vamos a encontrar a partir del primer premolar y se extiende más o menos hasta el segundo o tercer molar. Otros senos prácticamente pueden estar estacionados desde el segundo premolar y estacionarse hasta el segundo o tercer molar. Entonces, y también de acuerdo a la proyección que pueda darse con la radiografía que nosotros tomemos. Entonces, si ustedes se fijan en esta radiografía periapical, encontramos una amplia zona radiolúcida interpuesta por una fina línea radiopaca que llegan a ser las paredes del seno.
estas líneas radiopacas, diversas líneas radiopacas, se sobreproyectan en muchos casos a nivel del primer premolar y se extienden hasta el tercer molar. Entonces, constituyen una parte importante para el odontólogo estudiar estos senos, porque muchos de, por ejemplo, en el área de implantología, donde necesariamente el implantólogo tendrá que verificar la distancia que pueda haber en el tejido óseo hacia el seno. También en el área de cirugía muchas veces podemos extraer una pieza y también tenemos que delimitar exactamente qué probabilidades podría haber de provocar tal vez un accidente, una lesión al seno maxilar. También en los tratamientos de conducto. Muchos senos maxilares están en relación directa con las piezas dentarias, pero en otros casos están muy alejados del seno de las piezas dentarias, entonces, pero normalmente en las orejas vamos a ver sobreproyectado. Por favor, chicos, no confundan cuando vemos esta imagen de una línea radiolúcida con unas finas líneas radiopacas que están prácticamente, miren, aparentemente, según esta toma, están en relación directa con las piezas. No, es una sobreproyección. Cuando hablamos de relación directa, que es que estas finas van a envolver a la raíz a manera de sombrero. Entonces, allí estamos sospechando que está en una relación directa. En cambio, acá lo que vemos es una sobreproyección. Entonces, para estudiar estos senos maxilares, que son de gran importancia en el área odontológica, en principio, habíamos dicho que son cavidades neumatizadas, cubiertas de mucosa, que se van a localizar, en principio, en todo el hueso maxilar, ¿ya? A cada lado de las fosas nasales. Y miren, por debajo de la parte orbitaria. Entonces, miren, acá en esta imagen tenemos las raíces prácticamente desde de los premolares al tercer molar. Entonces, estamos viendo que hay una relación muy estrecha con el seno maxilar, con esta cavidad neumática, en cuyo interior prácticamente vamos a encontrar un aire con el objeto de alivianar el peso. Entonces, fíjense, tenemos paredes del seno, pared anterior, pared posterior, pared superior y pared inferior. Miren, la pared inferior es la que está en relación directa con las piezas. La pared anterior está en relación directa con las fosas nasales. La pared posterior está en relación directa con la tuberosidad del maxilar. Y la pared superior con la parte infraorbitaria. Recordemos que este seno tiene un conducto llamado también ostium, por el cual se comunica con las fosas nasales. Un poquito recordando la parte anatómica. Dentro las funciones del seno maxilar, aquí tenemos un cráneo, aquí por ejemplo, miren, tenemos la cavidad orbitaria, aquí tenemos las fosas nasales, y dentro de este hueso, que es el hueso maxilar, vamos a encontrar lo que es el famoso seno maxilar. Y miren, es tan importante este seno que nos ayuda en lo que es la humidificación y calentamiento del aire. Por ejemplo, ustedes inhalen o inspiren un poquito de aire y van a sentir prácticamente que en esas zonas sentimos un poco de calor. Entonces actúan también como caja de resonancia para la voz. Muchos de los cantautores, de los cantores, de los que cantan, normalmente tienden a guardar el aire ahí y en el momento del canto empiezan a botar aire de esos senos, es decir, como un reservorio de aire que hace que la voz salga con mayor potencia. Otro aspecto importante es aliviar el peso de los huesos, porque miren, si no habrían estas cavidades neumáticas, prácticamente este cráneo sería muy pesado, ¿me entienden?
Y obviamente con eso estamos reduciendo el peso de la cabeza. Acá tenemos, aquí justamente está la pared superior del seno, en relación directa con las fosas nasales. Aquí tenemos las fosas nasales y justamente en el hueso maxilar que está ubicado a ambos lados vamos a encontrar el famoso seno maxilar. Ahora, cuando nosotros estudiamos el seno maxilar desde el punto de vista radiográfico o imagenológico, siempre nos vamos a meter a la idea, vamos a encontrar distintas patologías en los senos. Por ejemplo, tenemos las lesiones de los senos maxilares, una lesión en los senos paranasales. Pues tenemos la sinusitis, que es una inflamación. Podemos tener infecciones, hemorragias, tumores u otras masas. Entonces, tenemos que ver que este seno puede presentar diversas patologías que obviamente van a necesitar un tratamiento, pero para llegar a un diagnóstico correcto, necesariamente vamos a hacer un estudio radiológico e imagenológico. Entonces, un conjunto de estudios para determinar el posible tratamiento, primero cuál es la patología que tiene y posterior hacerle un correcto tratamiento y así poder resolver el problema del paciente. Entonces, reitero que podemos encontrar lesiones en los senos paranasales, podemos encontrar una inflamación conocida como sinusitis, podemos encontrar infecciones de distinto tipo, hemorragias, se encuentran inclusive masas calcificadas, tumores, entonces todo eso se va a hacer un estudio radiográfico. ¿Cuáles son las técnicas más usadas para el estudio de senos? Tenemos a la técnica de Caldwell. Si ustedes vemos en esta técnica de Caldwell, si analizamos, fíjense, podemos ver, recordemos que los senos maxilares están a ambos lados de la línea media. Y aquí encontramos justamente zona radiolúcida rodeada por finas líneas radiopacas, que es prácticamente la proyección de los huesos a ambos lados. Entonces, fíjese que con esta técnica de Caldwell podemos encontrar alguna patología del seno. Miren cómo podemos divisarlas. Recuerden, el seno está ubicado a ambos lados de la línea media, rodeado de una fina línea radiopaca. ¿Ya? Aquí encontramos los dos senos y aquí vamos a ver la relación que tienen con las piezas dentarias. En la técnica de Waters, es otra de las técnicas en las cuales nos puede ayudar a determinar una posible patología del seno maxilar. Fíjense, acá tenemos perfectamente delimitada el seno maxilar, ambos lados de la línea media. Inclusive acá nos permite visualizar prácticamente cómo está el cornete, si está recto, desviado, o las fosas nasales. Las fosas nasales muchas veces se obliteran, ocasionando también problemas a nivel del seno. Aquí perfectamente visualizamos lo que es el seno frontal, parte de los senos etmoidales, pero perfectamente vemos lo que es el seno maxilar, dos cavidades neumáticas, que radiológicamente se ve zona radiolúcida, bien delimitada por finas líneas radiopacas a ambos lados de la línea media. Sigamos. En una panorámica, miren, en estas técnicas, miren cómo lo podemos ver en una radiografía panorámica, perfectamente en esta panorámica digitalizada. Ahora inclusive estamos entrando en lo que es la tomografía, que podemos visualizar perfectamente distintas patologías que se nos puedan presentar en el seno. Entonces, acá en esta radiografía panorámica, encontramos dos zonas radiolúcidas, a ambos lados de la línea media. Y por último, también podemos encontrar en las radiografías periapicales.
En las radiografías periapicales encontramos, muchas veces podemos encontrar senos muy cortos o muy amplios, que se extienden desde el segundo premolar, en este caso, en esta radiografía. Miren, zona radiolúcida, con una fina línea radiopaca sobreproyectada sobre las raíces, en este caso, del segundo premolar, y se extienden hasta el tercer molar. Muchas veces el seno llega inclusive al primer premolar, entonces considerándose los más amplios. Entonces fíjense que en estas 4 técnicas, como las podemos en la técnica de Caldwell, Water, panorámica y periapical. Ya el clínico verá o consultará cuál es la toma correcta para determinar qué tipo de patología presenta su paciente. Entonces, aquí nos formamos un conjunto de técnicas. A eso le podemos sumar ya tomografías computarizadas y hacer un conjunto de imágenes o imagenología para resolver el problema que pudiera darse en el paciente. Acá también tenemos, fíjense, muchas de estas proyecciones, fíjense, el seno presenta también líneas radiopacas muy finas, que son proyecciones prácticamente óseas o de tejidos óseos como celdillas, que prácticamente nos delimitan a lo que es el seno maxilar. ¿Ya? Aquí tenemos otra, aquí por ejemplo tenemos una toma lateral, y aquí podemos ver el seno maxilar perfectamente delimitado, zona radiolúcida. Aquí la pared anterior, la pared inferior, la pared superior y la pared posterior. Y rodeado de finas líneas que forman como una especie de celdillas. Aquí en esta técnica, lo mismo en la de Water, podemos encontrar zona radiolúcida, ambos lados de la línea media, y aquí perfectamente delimitado lo que es el seno. Hay técnicas inclusive que se pueden ver otros senos con mayor resolución. Es por eso que normalmente ya teniendo este tipo de imágenes o estudios radiológicos, es el clínico que determinará cuál es la mejor opción para tratar esa patología. ¿Qué patologías vamos a encontrar en el seno maxilar? En una anterior clase ya, con un anterior doctoral, les mencionaron o les han hecho un estudio prácticamente de cada uno de los senos. En realidad es el tema de senos paranasales. Ahí han podido ver ustedes el seno etmoidal, han podido ver ustedes el seno frontal, entonces igual los senos maxilares. Es por eso que nosotros estamos un poquito repasando y prácticamente ir a lo que son las patologías del seno maxilar. ¿Qué patologías presentamos? Sinusitis. Podemos también tener una sinusitis de origen dental. Podemos tener quistes de retención mucoso, cuerpos extraños dentro del seno, comunicaciones oros inusuales, normalmente pueden ser ocasionadas por accidentes, el famoso mucocele, y también no se descarta encontrar los carcinomas, tumores, ya sean benignos o malignos del seno. Tenemos carcinoma del seno, carcinoma epidermoide. A ver, normalmente los pacientes vienen con un dolor intenso de origen cefálico. Normalmente estos pacientes presionan sobre la base, sobre el vértice ambos lados de la línea media de la cavidad orbitaria o al medio de los ojos se presionan, sintiendo un dolor intenso, fuerte, acompañado de cefaleas. Y nosotros al ver, miren una topografía, fíjense la congestión que puede haber. Las zonas rojas, fíjense cómo abarca desde los senos maxilares
a los senos etmoidales y hasta los senos frontales, hasta el seno frontal. Entonces, ¿cómo puede manifestarse como una posible infección, un posible dolor? Entonces, como son cavidades neumáticas, muchas veces se llenan de una cantidad de mucosas, entonces provocando un dolor intenso. Normalmente los pacientes vienen con dolores, cefaleas, prácticamente el dolor es insoportable. Entonces, muchos de estas patologías se dan también por accidentes. Por ejemplo, si analizamos esta imagen, un estudio de imagenología, fíjense acá, por accidente, como les reitero, el clínico tiene que saber la posición exacta del seno y no ocurrir esas veces, porque aquí le quisieron colocar un implante y lastimosamente el implante, porque la pared estaba en relación directa, se fue al seno maxilar. Miren el implante cómo atravesó la pared inferior y ya está en relación al seno, provocando una infección o una sinusitis. Aquí, por ejemplo, fíjense en un tratamiento endodóntico y miren cómo prácticamente este material de obturación se ha introducido a lo que es el seno maxilar. Aquí también podemos ver, fíjense, viendo ya las patologías, miren el seno maxilar, está completamente zona radiolúcida, bien delimitada, con finas líneas radiopacas, pero fíjense este seno totalmente pequeño, totalmente obliterado. Lo que no podemos ver aquí ya no se ve en unas zonas, miren las zonas donde es pequeña, y aquí podemos ver zonas de calcificación, o podemos encontrar zonas radiopacas que están prácticamente obliterando el seno. Entonces se nos presenta este tipo de... O en este caso, fíjense, acá tenemos una extracción de una pieza que está en relación directa con el seno. Entonces, fíjense qué patologías vamos a encontrar. A ver, vamos a hablar primero de lo que es la sinusitis. Esta sinusitis es más de lo común que se puede encontrar en el área clínica. Especialmente hay pacientes que normalmente se resfrían mucho y sus senos tienden a congestionarse. Y por alguna causa muchos pacientes empiezan a absorber esa mucosa, introduciendo al seno y no lo expulsan. Siempre nosotros debemos expulsar las mucosas que se dan. No olvidemos que cuando nosotros nos resfriamos o tenemos un problema de resfrío común, normalmente vamos a expulsar un tipo de mucosa, vamos a tener congestión nasal, entonces vamos a limpiarnos constantemente la nariz. Lo que muchos pacientes no lo hacen, entonces se introducen esas mucosas y estos se van a los senos, provocando lo que se llama esta sinusitis. Entonces, ¿qué es la sinusitis? Es una inflamación de la mucosa del seno maxilar, para lo cual hay una alteración del aparato ciliar, del despeje de óseo. A ver, normalmente en el seno, si revisamos la mucosa del seno maxilar, vamos a encontrar células ciliadas. Estas células ciliadas prácticamente empiezan a tener su acción cuando van humidificando el aire y al mismo tiempo van expulsando con mayor facilidad la cantidad de líquidos que podían introducirse en el seno. Y lo van despejando por el ostium. ¿Qué es el ostium? Es una cavidad pequeña que comunica las fosas nasales, por lo cual se expulsa este líquido. Pero cuando ya se ve congestionado el seno, miren, aquí encontramos una cantidad de mucosa, pero ya está en estado de, podemos decir, amarillo verduzco. Es decir, estas mucosas ya se han empezado a solidificar. Entonces, esos cilios ya no expulsan con facilidad esta mucosa
Entonces, ya no hay ese despeje, entonces provocando que el seno se oblitere, ¿ya? Entonces, esa cantidad y calidad de secreciones que normalmente botaban estos cilios por el ostium se obliteran. Y entonces, al obliterarse, prácticamente el seno se vuelve obstruido, se obstruye con facilidad, provocando una alteración, ¿no? Una patología que se llama sinusitis. Tenemos una sinusitis aguda y una sinusitis crónica. Normalmente la aguda es provocada por resfríos o alergias. Lo más común que podemos encontrar son resfríos, donde, como les había comentado, en este tipo de resfríos, las mucosas o las secreciones no son expulsadas por el paciente, es decir, se lo absorben. Normalmente cuando hay un resfrío debemos expulsar todos esos contenidos, eh, dependiendo, ¿no? De si hay veces puede ser un resfrío acompañado con una tos, también puede ser acompañado con un cuadro de catarro, entonces tenemos que expulsar esos líquidos. Pero cuando no resolvemos el problema agudo, tranquilamente puede pasar a crónico. Es decir, ¿qué pasa si nosotros ya tenemos dolores, hemos tenido un resfrío, prácticamente no hemos expulsado estos líquidos? Si pasa las 8 semanas y seguimos con este problema, ya hablamos de una infección crónica, ¿ya? O tal vez hay algo más grande, puede ser esto una neoplasia. Entonces, de aguda se puede volver a crónica, pero de acuerdo al tiempo que se pueda dar, hay sinusitis de larga data donde el paciente recién detectó y lo detecta por constantes cefaleas. Muchos pacientes piensan que esas cefaleas se dan por un problema a nivel ocular, por decir no el uso de lentes, pero normalmente se aprietan con los dedos esa zona del seno y también los senos maxilares, un dolor crónico. Entonces, cuando ya van al especialista, al otorrinolaringólogo, han detectado mediante un estudio que, bueno, ya tienen una sinusitis, probable sinusitis de larga data. Entonces, ¿cuáles son las causas de la sinusitis? Normalmente cambios de temperatura, excesos de calor y baja humedad. Entonces, cambios de temperatura es un resfrío. Normalmente cuando vamos de una temperatura muy elevada directo al frío, entonces ese cambio puede ocasionar un resfrío. Exceso de calor y baja humedad, una actividad acuática. Muchos de los problemas también se dan por la desviación del tabique. Normalmente cuando el tabique se desvía, la emisión del aire hace que sea lenta. Entonces por eso nosotros, al vernos desesperados de recibir aportación de aire y oxígeno, recurrimos a lo que es la boca y los famosos los famosos eh, entonces tenemos la actividad acuática. Es por eso que cuando van a los cursos de natación o a practicar la actividad eh, de natación, cuando vamos a la piscina, siempre debemos tener en cuenta que debemos cubrirnos los orificios de entrada a estos senos. Entonces,